El proyecto de ley llamado Ley de Modernización Laboral, presentado por el gobierno de Javier Milei, constituye una contrarreforma laboral de carácter fascista, porque suprime los derechos de los trabajadores en los lugares de trabajo, los derechos sindicales y los derechos políticos, y convierte a los establecimientos laborales directamente en cuarteles o cárceles en donde el trabajo forzoso, el trabajo forzado, comenzará a instalarse o pretende que comience a instalarse. Vamos a analizar punto por punto y desmenuzar punto por punto el carácter de esta contrarreforma laboral fascista del gobierno de Milei. En el comienzo del proyecto de ley se describe a qué trabajadores no alcanza, lo cual ya constituye de entrada un golpe fundamental a los trabajadores de aplicaciones, que en el inciso F deja fuera del alcance de la ley de contrato de trabajo a los prestadores independientes de plataformas tecnológicas conforme a la regulación específica. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores de aplicaciones no acceden a los derechos de la relación de dependencia y por lo tanto a ningún derecho laboral más que el que le confiere aquí el título 12, que establece todo un articulado sobre los derechos y obligaciones de las empresas, y el único derecho que le asiste al trabajador es el de acceder a un seguro que, digamos, pagará de común acuerdo con la empresa que lo contrate. Por lo demás, no hay derecho a aguinaldo, no hay derecho a vacaciones, no hay derecho a licencia, ningún derecho que asiste al resto de los trabajadores bajo relación de dependencia. El artículo 15 establece que los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios tendrán calidad de cosa juzgada. ¿Qué significa esto? Que en un acuerdo en el cual un trabajador acepte algún tipo de conciliación con la patronal puede omitir una cantidad de derechos que le asisten al trabajador. Por lo tanto, estos acuerdos siempre históricamente y según la ley de contrato vigente, tuvieron derecho a revisión, incluso a una apelación legal, es decir, a la realización de un juicio de parte del trabajador. Si un trabajador acepta irse de un trabajo sin indemnización, bajo presión de la patronal y demás, todavía tiene el derecho hoy de realizar una demanda reclamando lo que le corresponde. En el caso de la nueva ley, esto, por haber suscripto y haber homologado ante la autoridad, este tipo de acuerdos serán cosas juzgadas. Las empresas tendrán un fuero propio de legalidad que no asiste al resto de las organizaciones de la sociedad. El artículo 13 establece un punto especial sobre la presunción de la existencia de trabajo, que está vinculado al problema de las tercerizaciones y de los contratos por agencia. Dice, la presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando mediaren contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios o cualquier otra modalidad que comprendan prestaciones de servicios sin relación de dependencia y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dicha forma de contratación. ¿Qué significa esto? Que si uno trabaja para una empresa tercerizada, hasta ahora las empresas que contratan a las tercerizadas son solidariamente responsables del cumplimiento de la ley sobre los trabajadores tercerizados. En este caso, se niega la presunción de trabajo y por lo tanto la responsabilidad solidaria deja de existir, lo cual representa una cantidad de juicios y de dinero, de indemnizaciones que se ahorrarán las patronales. En el artículo 26 de la Ley de Modernización Laboral se deroga el capítulo 8 de la Ley de Contrato de Trabajo vigente, la 20.744. No dice más nada. Cuando fuimos a investigar qué era el capítulo 8, hablaba en varios artículos sobre los derechos de formación profesional del trabajador y las obligaciones patronales al respecto. Por ejemplo, las empresas están obligadas a formar profesionalmente y tecnológicamente a sus trabajadores, hasta ahora en la ley vigente. Inclusive se establece que fuera del horario de trabajo
las empresas tienen que cederle la posibilidad de formación a los trabajadores. Todo este capítulo ha sido derogado de un plumazo y no se ha destacado en los análisis, en los distintos análisis, por lo menos los que yo he leído, en otros análisis que se han hecho en otros medios. En el capítulo 4 de la Ley de Modernización Laboral se habla de la remuneración del trabajador y de los beneficios sociales que le asisten al trabajador en el lugar de trabajo o, digamos, como una prestación adicional que dan las patronales. Esto ya está presente, los beneficios sociales como, digamos, prestaciones complementarias, está presente en la ley actual. ¿Cuál es la perlita o el agregado que le incluye en la modificación de la ley el gobierno? Es que en ningún caso, dice, corresponderá el pago de aportes ni contribuciones a la seguridad social, ni la aplicación de contribuciones patronales o aportes del trabajador sobre los conceptos comprendidos en la presente disposición. Es decir, que los beneficios sociales no son salario. Es decir, si un trabajador recibe un beneficio, una caja de productos mensualmente y se considera una prestación complementaria, hasta hoy la jurisprudencia establece que eso es parte del salario y es parte de una indemnización. Esto lo que salda es este debate judicial en beneficio de las patronales y no en beneficio del trabajador. Es decir, reduce sustancialmente la base de cálculo de las indemnizaciones. En el artículo 104 se incorpora una novedad importante, sobre todo para los trabajadores de la gastronomía, que perciben normal y habitualmente un salario muy disminuido que se compensa con las propinas que reciben los trabajadores, los mozos, los que atienden en los bares y demás. El artículo 104 dice, forma de determinar la remuneración. El salario puede fijarse por tiempo, por rendimiento del trabajo, en este último caso por unidad de obra, comisión individual o colectiva. En ningún caso las propinas podrán ser consideradas como remuneración, aun cuando por los usos y costumbres de determinadas actividades sean habituales. Si usted cobra 1.000.000, mitad de salario y mitad de propina, a la hora de la indemnización, a la hora de un reclamo, una demanda salarial, el patrón solamente estará obligado a pagar sobre los 500.000 pesos que pagaba de salario y no por las propinas, aún sea parte de su remuneración normal y habitual mensual. En el artículo 104 bis habla sobre los componentes remunerativos del salario, otros componentes remunerativos, y plantea que se pueden incorporar por acuerdo o por decisión unilateral del empleador pagos de carácter retributivos, dinámicos, adicionales, transitorios, fijos o variables, considerando para ello el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización. ¿A qué se refiere? Algo que ya existe, que son premio de producción, premio de presentismo, premio de puntualidad, premio de calidad, premios y con un carácter, ahora se le llama dinámico. Pero lo que sigue en este mismo artículo es que dice que la incorporación, modificación y conservación de dichos componentes transitorios y variables podrá ser realizado por las partes de decisión individual del empleador con la frecuencia que ellas determinen. Y no podrá ser considerado, una subcontinuidad tácita, la ultraactividad ni la costumbre. ¿Qué significa esto? Que estos premios no podrán ser considerados derechos adquiridos, que es un principio fundamental de la actual ley de contrato de trabajo, que si un trabajador obtiene una cantidad de derechos por un tiempo determinado, supongamos 2 años, luego no pueden ser quitados del salario porque el trabajador ya adquirió ese derecho. Este artículo lo que hace es colocar el salario dinámico, que busca, digamos, directamente reemplazar las paritarias, colocarlo fuera de los derechos que pueden ser adquiridos por la clase obrera. En el artículo 105 de la Ley de Modernización Laboral se incorpora en las formas de pago y en las prestaciones complementarias la cuestión de cómo debe ser pagado el salario. Dice, el salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, en especie, habitación
o alimentos. Las prestaciones complementarias que no resulten beneficios sociales en los términos del artículo 103 bis, sean en dinero en especie, integran la remuneración del trabajador. ¿Qué significa esto? Obviamente es en alusión a la idea que muchos trabajadores tuvieron de que se iba a empezar a percibir el salario en dólares. La habilitación del pago en especies y del pago, digamos, en moneda extranjera, en realidad apunta directamente al retorno de lo que eran los tickets canasta, que es que un porcentaje del salario deja de ser remunerativo, deja de pagar cargas sociales y deja de ser parte de las indemnizaciones. Lo que se presenta como una habilitación para cobrar en dólares, en realidad apunta directamente a una reducción del salario real. ¿Qué dice el capítulo 5, el capítulo sobre las vacaciones de la Ley de Modernización Laboral? Es una modificación sustancial en beneficio de los empleadores. En primer lugar, hasta hoy, las empresas tienen la obligación de notificar con 45 días corridos de antelación la fecha de vacaciones al trabajador. Eso le permite al trabajador organizarse, reservar, pagar con antelación. Bueno, a partir de ahora, la ley establece 30 días. Ahora, sobre el periodo vacacional, hasta ahora la ley decía que era de octubre a marzo y que debía ser una cada 3 en temporada estival. Lo que incorpora la nueva reforma laboral es que de común acuerdo o la autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Trabajo o la Secretaría de Trabajo, pueden establecer periodos vacacionales por fuera del periodo establecido. Es decir, que si una empresa quiere sacar de vacaciones a la gente, cosa que actualmente ya se hace, fuera del periodo estival o fuera del periodo asignado, solo con la autorización del Ministerio de Trabajo va a poder hacerlo. El fraccionamiento, que ya se hace de una semana de las vacaciones, ahora pasa a estar legalizado por la Ley de Modernización Laboral. El capítulo 6 de la Ley de Modernización Laboral es, digamos, uno de los meollos de la reforma laboral fascista. Liquida en los hechos la conquista de la jornada de 8 horas de trabajo al establecer un sistema acordado entre el empleador y el trabajador, voluntariamente de compensación de horas extraordinarias de trabajo, el cual deberá formalizarse por escrito, consignando la naturaleza voluntaria de la prestación de horas extras y sus límites, especificando el modo de funcionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Se establece un banco de horas, en la ley dice de común acuerdo, pero cualquiera que trabajó, sabe que el común acuerdo no existe en los lugares de trabajo, que son lugares donde decide la patronal cómo se hacen las cosas y cómo se organizan, y se establece un régimen de jornada en donde se puede trabajar más horas que la jornada de 8 horas sin pagar compensación y en forma compulsiva. Es decir, un trabajador de un shopping le van a decir, usted ahora trabaja viernes, sábado y domingo, 12 horas, porque es lo que me sirve a mí, y después va a ir una jornada reducida de 4 horas los lunes, 4 horas los martes y tendrá franco miércoles y jueves. Se liquida la conquista de la jornada de 8 horas, la conquista más importante de la clase obrera del siglo XX, en beneficio de una organización del día a día de la vida de los trabajadores en beneficio de las patronales. La eliminación de la jornada de 8 horas que establece el capítulo 6 de la reforma laboral tiene, además de un significado laboral, tiene un profundo significado político, porque la conquista de la jornada de 8 horas significó para la clase obrera la conquista del derecho a vivir y de tener una vida fuera de los lugares de trabajo, fuera de las fábricas. El banco de horas establece que, según las necesidades del patrón, el trabajador va a tener que prestar jornadas, primero serán de 12 horas, a veces serán de más, a veces serán de menos, pero que su organización de vida está cuestionada porque el arbitrio del patrón dirá si puede hacer algo o si no puede hacer nada. Esto cuestiona el derecho del trabajador a organizar su vida fuera del lugar de trabajo, a sindicalizarse, a organizarse en un partido, a estudiar, a formarse profesionalmente o directamente al ocio, a pasar el día con su familia, lo que fuere.
cualquier cosa que quiera hacer el trabajador fuera del lugar de trabajo está limitado por inclusive trabajar en otra empresa o en otro trabajo, en esta época del pluriempleo, también está cuestionado. Es decir, la liquidación de la jornada de 8 horas pone en fuerte cuestionamiento el derecho de los trabajadores a tener una vida fuera de los lugares de trabajo. En el artículo 51, que define las indemnizaciones por antigüedad o despido, se establece que quedarán afuera de las indemnizaciones los conceptos de pago no mensuales como el sueldo anual complementario, vacaciones, premios que no sean de pago mensual, etc. Esto, por supuesto, busca reducir sustancialmente el cálculo de las indemnizaciones, pero hay una palabra acá que ya establece una polémica, porque se entiende como remuneración a estos fines la devengada y pagada en cada mes calendario. El aguinaldo, las vacaciones, son promedios anuales que son devengados y pagados. Por lo tanto, ya hay analistas, inclusive uno de los que impulsó este proyecto, que es Julián de Diego, que dicen que esta parte de la reforma va a tener que sufrir modificaciones porque así como está planteada, ya abre una nueva instancia de demandas y juicios porque está redactada en forma contradictoria. El artículo 54 de la Ley de Modernización Laboral trata de saldar un largo debate que se está dando en la justicia laboral, que es sobre qué interés se calcula sobre las indemnizaciones. Hasta ahora, lo que decía la ley era que las indemnizaciones se correspondía el IPC, es decir, la inflación, más un 3% de actualización y de penalización. Ahora, ¿qué ocurre? En distintos juzgados laborales, cuando se considera que el empresario está tratando de esquivar y de retardar el pago de las indemnizaciones judiciales para que ese dinero se diluya, aplican lo que se llama en el fuero comercial el interés punitorio. Es decir, esto más algo que castigue a la empresa por retener la indemnización del trabajador. Esto ya tiene fallos controversiales en la Corte Suprema, que ha fallado contra esto, pero hay muchas cámaras del trabajo que han fallado a favor de esos intereses punitorios y ha llevado a que haya indemnizaciones que, multiplicadas por este denominador, sean relevantes para un trabajador. Este intento del gobierno busca saldar este debate limitando los intereses punitorios y favoreciendo las dilaciones patronales a la hora de pagar las indemnizaciones. Frente al notorio fracaso de los fondos de cese laboral que impulsó el gobierno y en el cual no se inscribió todavía ninguna empresa de ningún rubro del país, en la reforma laboral se incorpora ahora una nueva modalidad, que es el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral. ¿En qué consiste esto? Básicamente en que cada empresa paga un 3% por cada trabajador para asegurar el fondo indemnizatorio de los que sean necesarios en el momento de la indemnización. ¿Quién paga ese 3%? Directamente el Estado Nacional, porque al mismo tiempo que le obliga a las empresas a pagar este 3% del Fondo de Asistencia Laboral, le achica un 3% lo que tiene que aportar al SIPA, al Sistema Previsional Argentino. Por lo tanto, es el Estado subvencionando las indemnizaciones, subvencionando a los capitalistas y abaratándoles el costo de las indemnizaciones, justo en el marco de cierre de fábricas, suspensiones masivas, despidos por todos lados. Ahora viene el Estado a subsidiar con una baja de los aportes jubilatorios y un empobrecimiento todavía mayor de los jubilados y de las jubilaciones futuras de los trabajadores. El título 7 de la Ley de Modernización Laboral se refiere a los conflictos colectivos del trabajo. Este capítulo
es el centro de la reforma laboral, es el nudo, porque liquida en los hechos el derecho de huelga de la clase obrera. ¿Qué dice el artículo? Considera esenciales a todo un sector de la clase obrera, por lo cual no pueden reducir sus tareas, aunque declaren la huelga, en más de un 25%, y considera trascendentales al resto de todos los establecimientos de trabajo del país que no pueden ejercer su derecho de huelga más allá del 50%. Esto choca de lleno con todo lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo. Absolutamente todos los organismos internacionales consideran que se puede limitar el derecho de huelga solo cuando hay riesgo de vida o de seguridad. Por ejemplo, un controlador aéreo, si decreta una huelga, bueno, tiene una característica especial porque los aviones se pueden chocar o pueden aterrizar mal. Lo mismo una sala de emergencia de un hospital. Ahora, el conjunto de la clase obrera argentina será sometida en los lugares de trabajo sin derecho de huelga a partir de la aplicación de este capítulo de la ley. El artículo 126 elimina el principio de la ultraactividad. Es una palabra difícil, pero hay que comprenderla. La ultraactividad es un principio según el cual un convenio, si no es renovado por otro convenio, continúa vigente para los trabajadores del rubro. ¿Qué dice este artículo? El artículo 6. Una convención colectiva de trabajo solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o existe un acuerdo de partes que la prorrogue. El resto de las cláusulas mantendrán su vigencia solo por acuerdo de partes. Es decir, que si las patronales buscan una modificación de convenios regresiva para los trabajadores, que es la ola actual, si no acuerda el sindicato, el convenio, en vez de seguir vigente, será, digamos, víctima de un lockdown, es decir, se apaga el convenio. No se pueden modificar algunas cláusulas, pero el conjunto del convenio y sobre todo la cuestión de la recaudación y del pago de los aportes a la obra social y demás serán suspendidos. La eliminación de la ultraactividad busca fortalecer la capacidad de negociación de la clase capitalista frente a las discusiones convencionales que se hacen anualmente. Un punto importante que se establece en la Ley de Modernización Laboral es que los convenios colectivos de trabajo terminan perdiendo su carácter esencial. Hasta ahora, los convenios colectivos de trabajo funcionaban como un piso de derechos para los trabajadores de una rama o los trabajadores agrupados en un sindicato. A partir de la nueva ley se establece la posibilidad de convenios por empresa o por provincia o por región o por cualquier tipo de agrupamiento que tendrán prelación, es decir, que serán más relevantes que los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué significa esto? Que si el convenio colectivo de trabajo otorga una cantidad de derechos, las patronales podrán negociar internamente en la empresa o con el sindicato de una provincia o de una región acuerdos que lesionen o liquiden esos derechos conquistados en los convenios colectivos de trabajo. En los hechos es la liquidación de los convenios colectivos de trabajo en tanto derecho colectivo de trabajadores de un ramo o de una profesión. El carácter fascista de la contrarreforma laboral que impulsa el gobierno lo da esencialmente la liquidación del derecho de huelga y la declaración de esencialidad del conjunto de la clase obrera. Pero para no quedarse medias tintas, también se incorpora un artículo que reglamenta el derecho de asamblea. ¿Qué dice? Bueno, la asociación sindical podrá convocar asamblea, congreso delegado. En caso de celebrarse una asamblea, deberá ser con permiso del empleador, que le asignará un lugar y un tiempo de duración, y dice algo que resuelve un viejo gris que había en la ley de contrato de trabajo, que el trabajador no devengará salarios
durante el tiempo de la asamblea. Es decir, que ya por convocar una asamblea los trabajadores van a tener una sanción, un castigo que es el descuento salarial, y además se harán las asambleas, según lo que pretende esta ley, en el lugar de trabajo que el empleador quiera, en el horario que el empleador quiera y sin afectar tampoco la producción. Esta vulneración del derecho de asamblea apunta a liquidar el derecho político de la clase obrera, el derecho de lucha, el derecho de protesta, escindiéndola y imponiéndole una reglamentación que directamente la lleva a la nada. En el artículo 134 de esta ley de modernización laboral, se continúa con la incorporación de, digamos, ítems fascistas, por decirlo de alguna manera, al decir, serán consideradas infracciones muy graves, afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieren a una medida de fuerza mediante actos y hechos, intimidación o amenaza, provocar, instar, organizar el bloqueo o tomar un establecimiento, impedir o obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas o cosas al establecimiento. ¿Qué significa este artículo? Que el derecho colectivo de los trabajadores a realizar una protesta está por debajo del derecho individual del trabajador a carnerear. Ahora bien, cualquiera que participó en una huelga sabe que el carneraje es organizado e impulsado por la patronal. Por lo tanto, las huelgas siempre deben ser garantizadas con bloqueos, con piquetes y con medidas colectivas para impedir la presión individual y para impedir, digamos, este sabotaje de parte de las patronales. Este artículo de carácter fascista busca justificar el despido de trabajadores por participar en bloqueos, por participar en piquetes, es decir, liquidar el derecho de protesta, el derecho de acción política y sindical de los trabajadores al interior de los lugares de trabajo. La ley de modernización laboral incorpora un artículo que fue poco comentado, que permite la creación y facilita la creación de sindicatos por empresa. ¿Qué dice el artículo 136? Se podrá otorgarse personalidad gremial a un sindicato de empresa cuando su cantidad de afiliados cotizantes fuere durante un periodo mínimo y continuado de 6 meses anterior a su presentación, superior a la cantidad de afiliados cotizantes en el ámbito de la misma empresa, la asociación con personalidad preexistente, cualquiera sea el grado o el ámbito material, territorial y personal de actuación de esta misma. El convenio de empresa, el sindicato de empresa expresan una orientación estratégica del capital de atomizar a la clase obrera para facilitar, digamos, la capacidad de presión de las empresas. Este favorecimiento del sindicato de empresa también apunta a limitar la capacidad de acción de los sindicatos de rama, los sindicatos existentes. Un debate que recorrió todo el proceso de la elaboración de la ley es el debate de los trabajadores no afiliados, es decir, el aporte solidario. Hay distintas interpretaciones sobre este artículo 38. Hay sectores de abogados que plantean que el gobierno reculó en respecto del aporte, el aporte solidario, y hay distintos analistas que dicen que el gobierno efectivamente ha metido la cuchara. En este análisis, deja una puerta abierta, no termina de liquidar el aporte solidario, pero deja la puerta abierta para en algún momento hacerlo. Porque dice así: los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que en concepto de cuota de afiliación deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes. ¿Qué quiere decir? Que la empresa en un momento de las negociaciones puede plantear no ser más agente de retención y obligar a los sindicatos a ir a cobrar el aporte en los lugares de trabajo, lo cual cualquiera sabe que no va a hacer el mismo aporte que por recibo de sueldo. No se liquida el aporte solidario, pero sí se deja abierta la puerta a que en un momento
las empresas dejen de actuar como agentes de retención y vacíen la caja de los sindicatos, lo cual funciona como una amenaza para la burocracia sindical y su defensa de las cajas de no hacer muchas olas frente a esta reforma laboral ni frente a ningún conflicto. La Ley de Modernización Laboral establece el punto sobre la representación sindical al interior de las empresas, conceder a cada uno de los delegados del personal para el ejercicio de sus funciones un crédito de hasta 10 horas mensuales retribuidas, salvo que el convenio colectivo aplicable disponga una cantidad mayor. El ejercicio de este derecho no podrá generar interrupción de actividades en el área de trabajo. Esto viene a legislar un punto muy gris, que es la cantidad de horas que tienen derecho de no trabajar los delegados, es decir, de actuar como representantes de sus compañeros. Esto, por supuesto, 10 horas mensuales para un delegado que representa a 100 trabajadores o 5 delegados que representan a 400 trabajadores, significa directamente que no van a tener más delegados o que van a tener delegados pero que van a sufrir permanentemente descuentos de parte de las patronales. El objetivo central de esto es, digamos, limitar la capacidad de acción y respuesta de los trabajadores al interior de la fábrica y, digamos, limitar el accionar de los delegados frente a las injusticias al interior de los lugares de trabajo. Hoy hay muchas empresas que tenían delegados que no trabajaban, que están despidiéndolos o están arreglándolos o obligándolos a volver a trabajar, como Volkswagen, como Toyota o como otros lugares de trabajo, Peugeot, porque el objetivo es liquidar el trabajo de las comisiones gremiales internas, que en sí misma son una gran conquista de la clase obrera argentina. El resto de los capítulos de la Ley de Modernización Laboral son simplemente reducciones de impuestos, incentivos, programas de beneficios y demás en favor de los capitalistas. Esta Ley de Modernización Laboral no se remite solo a lo laboral, sino que implica una modificación impositiva en donde todas las modificaciones de esos impuestos son en beneficio de las patronales. El Estado, que reduce y ajusta a los trabajadores del Estado, a las prestaciones de salud, de educación y demás, le sobra la plata a la hora de recaudar impuestos en la clase capitalista. Cuando uno lee un título que dice Ley de Modernización Laboral, espera que dentro de la ley se registren los enormes cambios que hubo en el mundo del trabajo entre la fecha de la Ley de Contrato de Trabajo actual, en 1974, y el año 2025. Cuando uno busca, dice, bueno, va a haber modificaciones respecto de la robótica, la inteligencia artificial, los enormes avances en la logística que hubieron y todas las modificaciones sustanciales, la incorporación de la computación, todo eso está ausente en la Ley de Modernización Laboral. La única modernización real que hay es que se autoriza a las patronales, en vez de otorgar el recibo de sueldo en papel, otorgar el recibo digital. Y a la hora de guardar los recibos puede hacerse en forma digital. Es el único aspecto de modernización que incluye esta ley de reforma laboral, que su título se desmiente solo en los propios artículos.